Muy buenos días, hermanos. Domingo 26 de diciembre del 2021. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, reciba la más cordial bienvenida. Asimismo, mandamos un saludo y rogamos al Señor que pueda bendecir la vida de todos aquellos también quienes ven esta predicación, ya sea por la mañana, por la tarde, según sea el tiempo. Que Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes. Quiero invitarles amablemente a que podamos elevar una oración antes de entrar a la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza en medio de la debilidad. Gracias, Señor, porque ante ti podemos acercarnos y confiadamente sabemos que podemos no solamente decirte cómo nos sentimos, sino que esperar de ti, oh Dios, tu mano que se extienda a favor nuestro, brindándonos todo aquello que requerimos. Gracias porque tú nos renuevas, como ha dicho el canto, Señor. Gracias porque tú eres nuestro amigo más fiel. Gracias, Señor, por habernos encontrado quizás en situaciones tan difíciles, Padre, quizás en problemas que ninguno de nosotros iba a poder escapar por recursos propios, si no era por tu gracia y amor. Gracias por darnos la oportunidad de un nuevo día, por finalizar ya casi este año también, Padre. En medio de todas las cosas, hasta aquí podemos confesar, sabiendo de antemano que ha sido tú, oh Señor, el que ha permitido a cada una de nuestras vidas poder llegar hasta este preciso momento. Así como dijo tu profeta Samuel, hasta aquí tú nos has ayudado. Nada es mérito nuestro, Señor. Todo es de tu mano, por lo cual estamos profundamente agradecidos contigo. Suplicamos además que sigas tu obra en nuestras vidas y precisamente en esta mañana nos acercamos con esa finalidad. A rogarte, Padre, que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, corregirla, instruirla, confortarla. Haz tu obra conforme a tu propósito, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que tus palabras nos lleven a ti, Cristo, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Limpia todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo aquello que pretenda interferir u obstaculizar tu obra. Por favor, Padre, te lo suplicamos. Ponemos nuestra vida en tus manos y suplicamos como tantas veces porque sabemos que es necesario y menester tuyo únicamente. Abre la palabra para nosotros y abre nuestro corazón para tu palabra. En Jesucristo, amén. Acompáñame al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer de los versículos 1 al 6. Después le voy a invitar amablemente, en ese mismo capítulo 22, que podamos dar lectura a versículos 39 y 40. Y en ese mismo capítulo vamos a finalizar con los versículos 45 y 46. Vamos a iniciar del 1 al 6. Después vamos a pasar del 39 al 40 y después vamos a pasar del 45 hasta el 46, que viene siendo el final del bloque o del párrafo. Dice la bendita palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versos 39 y 40. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Versículos 45 y 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este es el último domingo del 2021. En esta mañana quiero desafiarle
a que podamos meditar, prestar atención a ciertas conductas. Creo que ya se estarán imaginando por uno de los personajes que aparece en la historia, no el único, pero sí uno de los principales, Judas Iscariote. Quizás se estarán imaginando un poco lo que vamos a tratar. En esta mañana quiero desafiarle a que evitemos cierto tipo de conductas, porque ellas representan un camino o un estilo de vida que usted y yo no deberíamos emprender. En ningún momento siquiera deberíamos tolerar ni acariciar en la vida. El mensaje de esta mañana se titula El camino para traicionar a Jesús. Hay un camino. Nadie llega a donde está por arte de magia. Todos llegamos a donde estamos, hablando en modo figurado, porque hemos dado una serie de pasos. La Biblia usa la palabra camino generalmente para ilustrar un estilo de vida, generalmente. En varios aspectos, cuando no está usando en sentido literal la palabra camino, la Biblia en modo ilustrado, metafórico, va a utilizar la palabra camino para hablar siempre de qué rumbo se sigue. El que Dios establece o el que el propio pecado del corazón del hombre, empeorado por la influencia satánica, decide emprender. Pero según el camino que elijamos, es lo que vamos a terminar haciendo. Varios de los personajes, de hecho todos los personajes que se mencionan en este pasaje, obviamente con excepción de Jesucristo, incurrieron en traición. En mayor o menor medida, todos fueron traidores, todos le fallaron a Jesucristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Traicionar a Jesús no es una conducta repentina ni tampoco involuntaria. Más bien es un camino que se elige voluntariamente, tal como lo ejemplifican los personajes que hemos leído en este pasaje. No sé si usted se ha preguntado, pero ¿qué piedras o qué distingue el camino hacia la traición de Jesucristo? ¿Qué características tiene ese camino? ¿Conoce usted cómo empieza la traición hacia Jesús y qué pasos se dan para llegar al final de tal acción? Bueno, estos personajes nos van a ilustrar señales que nos van a indicar que si las vemos presentes en una vida, significa que alguien está transitando el mismo rumbo que esos personajes. Eso es lo que quiero desafiarle en esta mañana. Sin duda alguna, les decía, 360 días han transcurrido del 2021. Escasos 5 días que cerremos este periodo de nuestra vida, de la historia. Yo no sé qué es lo que le ha acontecido a usted a lo largo no solo de este año, sino a estas alturas de su vida, no solo de conocer a Cristo, sino en toda su vida. Yo no sé qué tramo ha estado recorriendo, no sé qué ha estado enfrentando, pero lo que sí quisiera que usted tomara en cuenta es a dónde le han traído sus pasos o a dónde le están llevando los pasos que usted elige dar cada día que se levanta. Con o sin Cristo, usted va a llegar a algún lugar. Y espero que no sea que sus pasos no le estén llevando por el rumbo precisamente que vamos a hablar. Y me refiero, hay un personaje que les decía hace un momento, quizás el que más sobresalta en esta historia o resalta en esta historia, es Judas Iscariote. A estas alturas sabemos nosotros que Judas es de alguna forma el prototipo más conocido y hasta se ha estereotipado con él. Es decir, cuando se habla de traición, generalmente se usa a Judas como uno de los mayores traidores de la historia, porque vendió una vida inocente. Cual sicario le puso precio a una cabeza y lo entregó. Diría el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Bueno, Judas jaló la pata, pero no solo Judas. Yo no sé si se ha puesto a pensar. Le voy a hacer una pregunta quizás un tanto, diría, incómoda. ¿Cuánto cuesta que usted traicione su relación con Jesucristo? ¿Cuánto vale su relación con Jesucristo?
Esa es una pregunta que el pasaje de alguna forma tristemente responde. ¿Cuánto cuesta traicionar a Jesucristo? De hecho, yo les compartí hace unos días una breve meditación que decía el precio para traicionar a Jesucristo. A veces hasta nosotros, con la forma en que vivimos, cuando elegimos no obedecer a Dios y pecar, le estamos poniendo un precio a nuestra relación con Cristo. ¿Cuál es ese precio? Lo que elegimos hacer acá, diría, para darle gusto a nuestro pecado, es traicionar a Jesucristo. Pero quiero en esta mañana ayudarle a que podamos meditar juntos para examinar el rumbo hacia la traición. Si usted no conoce esa carretera, o si les parece sospechosa la carretera o el camino que está siguiendo, qué mejor que la Escritura para iluminarnos, para dirigirnos, orientarnos. Bien dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Mi forma de vida es determinada o debe ser determinada por la luz que arroja la palabra de Cristo. Entonces quiero ayudarle en esta mañana a examinar ciertas características del camino que lleva hacia la traición de Jesucristo. En primer lugar, de los versículos 1 y 2 del capítulo 22 que hemos leído, ahí se indica el primer camino. Dice el pasaje: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. El primer indicio, la primera señal de que se está tomando el rumbo para traicionar a Jesucristo es temer más al hombre que a Dios mismo. Ese es el primer indicio. ¿A quién le tiene más miedo a usted? ¿Para quién vive su vida cristiana? Lo finge ante los hermanos. Si los hermanos están, usted se comporta ante sus ojos de buena manera. Pero cuando no están los hermanos, entonces usted le da rienda suelta a lo que realmente su corazón quiere. Si vive de esa forma, entonces está diciendo que no le teme a Dios, le teme al concepto que usted tiene, o a la careta, al perfil, a la reputación, la imagen que se ha hecho usted frente a la gente. Pero cuando ellos no están, entonces usted le da rienda suelta a lo que gusta. Obviamente estoy hablando de pecado. Si ese es el caso, permítame explicarle en relación a los dos textos que le he mencionado. Dice que los principales sacerdotes y escribas, ¿sabe usted quiénes son ellos para el pueblo? Ellos eran figuras de aparente respeto. ¿Cómo es posible que en un momento tan significativo para lo que es el pueblo, es un momento de mucha peregrinación? Hay muchísima gente en Jerusalén. Se estima que hay cientos de miles procedentes de distintas partes del Imperio Romano. Los mayores de 12 años, o a partir de 12 años y mayores, acuden a la fiesta, una de las fiestas de carácter obligatorio. Es obligatorio porque la ley lo establecía. Deuteronomio capítulo 12, Éxodo capítulo 12, establecía que tenían que estar presentes en una de estas fiestas. Esta es la Pascua. La Pascua, a grosso modo, le recordaba al pueblo un momento importante en sus vidas. ¿Qué momento importante? La gran liberación de haber sido esclavos. Dios lo liberó de la muerte, de un presente y un futuro sin esperanza. Y los máximos representantes que deberían estar recordándole al pueblo tan significativa muestra de amor de Dios por unos esclavos como lo fueron los antecesores del pueblo, de la nación, se visten o tienen actitudes que solamente buscan dañar al prójimo. Aquel que se empeña en dañar constantemente, lastimar, herir, ofender constantemente al prójimo, está mostrando un indicio de que está escogiendo un camino que va a terminar traicionando, y está traicionando a Jesucristo. Estos hombres van en contra de su vocación. Está cerca una de las fiestas más importantes. Se debe recordar el gran amor. ¿Cómo es posible que, recordando el gran amor, esta gente que debería estar haciendo eso está pensando en matar a Jesucristo?
Y por cierto, son muy significativas las palabras en griego que se utilizan para describir el deseo que tienen estos hombres. No son todos, pero sí la gran mayoría de esos líderes. Son los jefes de los sacerdotes, eso significa principales. Los jefes, los que están de cerca entre Roma y el pueblo, entre los escribas son los estudiosos de la Biblia, los doctores de la ley, que también llama a veces el Evangelio. Un doctor en la ley se supone que conocía la palabra casi al derecho y al revés. ¿Cómo es posible que un hombre que conozca eso esté empeñado en matar a un inocente? Ese es Jesucristo. Dice el versículo 2 que ellos buscaban cómo matarle. Esa expresión de buscaban cómo matarle, buscaban es el verbo griego, seteo. Es una palabra griega que expresa un profundo deseo, una obsesión, una terquedad y necedad, pero también habla de invertir con total empeño todo el ser en un punto en particular, en este caso destruir con violencia, porque la palabra que se utiliza para hablar de matar es una muerte pero de carácter violenta, como la fue la de Jesucristo. Ellos no estaban buscando intimidar a Jesucristo, no estaban buscando solo quitar, de hecho la palabra también se puede traducir como quitar del camino o levantar. Lo voy a decir en términos coloquiales, le querían dar un levantón a Jesús, querían matarlo, no iba a regresar Jesucristo. Eso estaban buscando con total empeño. Ellos no estaban pensando en el gran amor de Dios que representaba aquel momento de la Pascua. Ellos tenían un solo pensamiento y tenían un mismo sentir. Eran unos asesinos no consumados. Lo voy a decir en términos coloquiales. Eran una jauría de sicarios que dirigían un movimiento religioso y cuya única intención en el corazón era matemos a Jesucristo. Juan es el que nos revela un poco cómo estaba el ambiente en ese momento. Capítulo 11 del libro de Juan. Juan dice, lo buscaban hasta debajo de las piedras y le decían a la gente, si ven a Jesucristo, díganos dónde y no se preocupen, nosotros nos hacemos cargo. Pero cuando se dieron cuenta que Jesucristo, después de haber resucitado a Lázaro, se puso en peligro ese plan, no desistieron, dijeron hay que buscar otra forma. Por eso dice buscaban con todo el deseo. Ese también deseo de buscar es de aquel que si me falla algo no lo abandono, no abandono la encomienda, me empeño en buscar la solución. De hecho esa es la idea. Esta gente dormía, comía, se levantaba con un solo pensamiento: hay que buscar hasta encontrar la manera de matar a Jesucristo. Es una ironía. ¿Cómo se puede ser alguien de esa, perdonen la expresión, calaña, bajo el título de sacerdote, principales sacerdotes y escribas, gente que debería estar modelando una vida de compasión, de perdón? Eran los principales autores de un asesinato vil que aún no se había concretado, pero que ya habían determinado hacer, dice Juan capítulo 11. Los impulsaba la envidia. Mateo capítulo 27 verso 18, a los ojos del propio Pilato, Pilato se da cuenta y dice, son envidiosos, lo quieren matar por envidia, lo han puesto en mis manos por envidia. La envidia empujaba el corazón de esos hombres. Pero también hay algo interesante que menciona el pasaje, que lo que ellos hacían, lo hacían en secreto supuestamente. Creen que Jesús ignoraba sus planes. Jesús no ignoraba lo que estaban haciendo. Una persona que va a traicionar a Jesucristo, generalmente le sucede eso. No respeta a Jesucristo, no aprecia a Jesucristo, lo menosprecia al grado de tal odio, de tal, diría, coraje, desprecio, que todo lo que represente a Jesucristo merece ser eliminado. No vale la pena. Puede hablar de amor en unas ciertas áreas, pero cuando se trata de Jesucristo, descargan un coraje y un odio. Eso es un camino de traición.
los impulsaba la envidia, planeaban en secreto, pero Jesucristo lo sabía. ¿Qué los movía? ¿Cuál era el motor de ellos para hacer tal acción? La parte final del versículo 2 dice, porque, y ahí se utiliza un verbo griego que siempre se relaciona con el miedo que viene del pecado, fobeo. De ahí viene phobos, de ahí deriva la palabra fobia. Dice, porque ellos, fobeo, tenían un miedo irracional, un miedo que no procede de Dios, es un miedo que procede de un corazón perdido en oscuridad y tinieblas. Eso es fobeo. Tener miedo no de Dios, tener miedo a otras cosas. A ellos los impulsa el temor. Los principales sacerdotes y los escribas tenían miedo ¿de qué? En primer lugar, de perder sus privilegios. Jesús dijo, a ellos les gustan los primeros asientos, les gusta que cuando los vean en la calle la gente los aplauda, los vitoree, les gusta que cuando lleguen a un lugar les den trato preferencial, les gusta que en las fiestas los pongan hasta el frente, les gusta el dinero. Jesús dijo, aman el dinero y son retranzas. Pobre viuda la despojan, no son responsables socialmente, cuando pueden se clavan dinero del templo, son ladrones. Cuando ven que la gente empieza a ir a Jesucristo y Jesucristo habla con tal claridad y sinceridad y autoridad que los pone en evidencia, la gente dice, Él habla diferente a los fariseos y escribas. Él se comporta diferente a los fariseos y empiezan a poner en evidencia. Y cuando ellos decían que supuestamente, recuerde que Lucas narra 4 episodios sobre que a Jesucristo según violando la ley del sábado que ellos mismos habían establecido. No Dios, esos diría irresponsables líderes corruptos y viles habían establecido para el pueblo una serie de imposiciones que Dios nunca exigió. Ellos impusieron, Jesús dijo en cierta ocasión, Mateo 23, ustedes ponen carga sobre el pueblo que ni siquiera ustedes llevan. Ustedes cierran la puerta a los demás y ni ustedes entran. Son dobles, dice, hijos del diablo por lo que hacen. Y luego todavía salen a hacer actos de proselitismo, es decir, salían disque viajes para predicar en el territorio de Israel. Y les decía, se hacen dobles, 2 veces merecen el infierno por semejante burla que hacen ustedes. Esos son la gente que está aquí. Los impulsa su temor a sus privilegios. Es mucho dinero la fe. Jesucristo les está robando popularidad y fama. Capítulo 12 del libro de Juan, versos 18 y 19. Ahí dice que cuando ven que Jesucristo entra a territorio de Jerusalén, llegando a lo que es la Semana Mayor, que nosotros llamamos, mucha gente va a Jesucristo y dicen, ya lo perdimos todo. Todo mundo está tras Jesucristo. Nadie nos va a escuchar. Y están discutiendo entre ellos, por cierto, yo les he explicado ese pasaje. Y ellos dicen, ahí se va nuestro salario. Ya no va a haber tranzas, ni aguinaldo, ni mordidas, porque Jesucristo nos está comiendo el negocio. Porque Jesucristo nos está poniendo en evidencia frente a toda la nación. Todo mundo va tras Él, dice en el versículo de Juan capítulo 12, verso 19. Pero ese no era su mal, según su temor principal. Su temor principal era, lo dice el capítulo 11, versículos del 45 al 52 de Juan. Dice que le llega la noticia, Jesucristo levantó a Lázaro de entre los muertos, y ahí dice, ya se nos acabó el negocio. Va a alborotar al pueblo, el pueblo se va a levantar para ir en contra de Roma, van a venir los romanos y nos van a quitar. Recuerda que le expliqué eso que decían ellos. Ellos decían, nos van a quitar, no decía el templo de Dios, decían nuestro santuario. No era de ellos. Bueno, la cueva de ladrones sí era de ellos, eso no era de Dios. De Dios era la casa de oración, pero no la cueva de ladrones que habían convertido. Bueno, tenían miedo de perder su cueva de ladrones que habían impuesto sobre el templo.
Esos tenían mucho miedo. Juan 11, del 45 al 52 nos cuenta eso. Dice Juan, esos miedosos, corruptos, que habían puesto y creado un negocio de fe, tenían miedo que el pueblo se les volteara y que a causa de eso Roma pusiera sus ojos e interpretara el movimiento de Jesucristo como un movimiento revolucionario. Ya de por sí la mayoría de los judíos, decir, dentro de todos los pueblos revoltosos, los judíos eran los principales que tenían la mira de los romanos, porque habían causado tantos alborotos. Los celotes eran uno de ellos, y otros movimientos que hubo en la historia de Israel, en el tiempo del primer siglo y aún mucho antes de que Jesucristo llegase. Dicen los fariseos y escribas, Jesucristo es una amenaza, porque si el pueblo se sigue alborotando. De hecho, usted recuerda con qué acusación llegan ante Pilato. Acabamos de leer Lucas, ahí hay una parte de eso. Llegan y le dicen a Pilato, está alborotando a toda la nación, diciendo que él es el rey y que no se debe pagar impuestos. Mentiras todas ellas, por cierto. Aún no hay día, no sé si usted sabe, si usted quiere los mejores, diría, alborotadores sociales, los judíos son conocidos por eso. Ahí se preparan la contrainteligencia para golpistas, para frenar terroristas. La mejor preparación en el mundo está en Medio Oriente y está entre los judíos. Son especialistas ellos en crear alborotos sociales. Tienen mucha experiencia a causa de todo su historial. En el tiempo de Jesucristo estos hombres piensan, eso los mueve, el temor a perder privilegios. ¿Por qué sigue a Jesucristo? ¿Cuánto vale su fidelidad a Jesucristo? Si todo está bien, es fiel. Si algo cambia o varía, traiciona a Jesucristo. Estos hombres seguían la fe nada más por intereses personales. Su temor no era Dios, su temor eran los hombres. Su temor era perder privilegios, bendiciones, favores y toda la serie de barbaridades y tranzas que ellos hacían. Ese temor se reflejaba de esa forma. ¿Ha visto usted qué la gente suele hacer cuando está llena de temor? Cuando una persona actúa motivada por el temor, hacen locuras. Lo vimos en esta pandemia, el año pasado en particular. Nos tocó escuchar de algunos lugares aquí, creo que no solo en México, pero por lo menos aquí escuchamos, cuando les aventaban cloro a los pobres enfermeros o a algunos médicos, fueron agredidos por ciertas personas. ¿Qué los movió? El temor supuestamente a ellos, hasta el diálogo que utilizaban, las líneas que dijeron, es que vas a traernos la enfermedad. El temor los movió a hacer locuras. El temor mueve locuras. El que es impulsado por temor va a hacer locuras. Este cuerpo de líderes, principales sacerdotes y escribas, van en total oposición a su vocación y llamado. Por miedo, un miedo enfermizo, pecaminoso, deciden querer matar a Jesucristo. Su temor no es hacia Dios, su temor representa todo lo que Dios es, Jesucristo. Los mueve eso. Mire qué dice la Escritura, Lucas 12:5, leo desde la palabra de Dios para todos. Jesús, hablándole al pueblo, les dice, déjenme poner en claro a quién deben temer. Témanle a Dios, quien después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlo al infierno. Sí, yo les digo, témanle a Él. Dios debe ser el objeto de nuestra reverencia y respeto y dedicación en temor, diría la Escritura. ¿Cómo sabe que está yendo por un camino de traición? Que no le preocupa pecar cuando la gente no está, pero cuando la gente está, no peca. Entonces, ¿para quién está viviendo? ¿Es fiel su relación con Dios? Si le preocupa más lo que la gente va a decir que lo que Dios piense de usted, ¿sabe qué? Está siguiendo un rumbo hacia traicionar a Jesucristo. Se está comportando igual que esos líderes traidores y corruptos. Es la misma acción, es el mismo camino, son los mismos pasos. Valorar más lo material, las bendiciones y ser, entre comillas, aparentemente fieles mientras todo eso está en la mano, pero cuando se ve amenazado, entonces se traiciona.
Ese es el rumbo que ellos siguieron, pero no son los únicos. Dicen por ahí que siempre hay un roto para un descosido, y ahí aparece Judas. Judas es el siguiente personaje que nos muestra cuando uno está siguiendo un rumbo de traición. Judas nos va a mostrar, versículos del 3 al 6. Recuerde algo. Los líderes judíos preferían lo material a cualquier cosa espiritual. Judas no es distinto. Judas nos da el segundo indicio, la segunda señal de un camino hacia la traición. Amar más lo terrenal, las riquezas, que a Dios mismo. Ese es Judas. Al igual que los líderes judíos, Judas añora y desea las bendiciones y privilegios. A Judas le gusta lo material, le gusta lo terrenal, le gusta lo que este mundo ofrece. Prefería lo material antes que a Jesús. A Judas lo deslumbraba el lujo, la opulencia, los beneficios, los aplausos. Él quería eso. De hecho, es muy probable que él, en algún momento de su vida, de su caminar con Cristo, se haya desviado su corazón hacia esas intenciones. No solo fue él, recuerde que el resto de los discípulos pensaban que Jesucristo iba a establecer su reino a modo de los reyes de la tierra, como los demás reyes de la tierra. Ellos decían o pensaban que Jesucristo iba a quitar a los romanos e iba a instaurar un reino como el de David. El de David fue caracterizado por tiempo de paz, por librarse de los enemigos, por tener riquezas, estabilidad, prosperidad. Y ellos dijeron, Jesús va a hacer lo mismo. No solo eso, Jesús tiene un toque distinto a los reyes de antaño, porque Jesús puede hacer milagros. Entonces, riqueza más milagros es la gloria, dijeron. Pero cuando empiezan a escuchar que Jesucristo empieza a decirles, ¿saben qué? Voy a morir, me van a entregar, me van a traicionar, el dinero no es esto, les cuenta historias. Para Judas, en algún momento el amor por el dinero lo deslumbra, perdona la expresión, lo emboba. Se enamoró del dinero. Hasta robaba a Jesús, dice Juan capítulo 12, verso 6. Cuando la mujer derrama el perfume sobre Jesucristo y dice Judas, ¿para qué tanto desperdicio? Y dice Juan, ni le crean. Ladrón, no lo dijo porque pensara en los pobres. Era retranza, dice, le gustaba sacar billete de la caja chica que le tenían encomendado. Era un vil ladrón, dice, por eso lo dijo. Bueno, ese es el que ahorita dice, ¿qué hago? Jesucristo ya no cumple mis expectativas, ya no es el amor de mi vida. Necesito compensar eso, necesito buscar el alivio para esa traición que él sentía, porque Jesucristo quizás sentía que lo había defraudado. ¿Por qué? Porque Jesucristo hablaba en contra de las riquezas, porque Jesucristo decía que el mayor en su reino no iba a ser el mandamás, iba a ser el que sirviera a todos. Eso no les agradó. Recuerda cuando Jesús le dice el Hijo del Hombre va a ser entregado, y luego empiezan a hablar entre ellos, ¿quién va a ser el gallo? Y Jesucristo le dice, ¿de qué discuten? Nadie dice nada, pero Jesucristo sabía. Pone un niño en medio y le dice Jesucristo, el mayor en el reino de los cielos es el que se comporte como un niño. ¿Ustedes creen que le agradaba a Judas escuchar eso? Él tenía sueños de grandeza. El camino hacia la traición es cuando se ama más este mundo que al propio Jesucristo. Es fácil traicionar a Jesucristo cuando Él no es el mayor amor de la vida. Es fácil. Porque cuando hay otra cosa que yo amo más que a Cristo, lo voy a traicionar de buenas a primeras. No lo voy a elegir ni preferir a Él. Judas Iscariote le gustaba y quería disfrutar de los mismos beneficios que los líderes judíos. El versículo 3 dice de la siguiente forma: y entró Satanás en Judas. Esa expresión quizá a nosotros como bautistas nos pueda sonar un tanto fuerte, pero hay una cosa, si la Escritura lo dice es porque es verdad. Estemos o no acostumbrados, según creamos doctrinalmente o no lo creamos, ahí lo dice. ¿Qué hacemos con eso? La Escritura dice, el escritor bíblico, Lucas es el único que emplea esa expresión. Marcos no lo dice, Mateo no lo dice, Juan tampoco, pero Lucas no vacila
en examinar. Recuerde que Él es un médico. Él sabe distinguir cuestiones corporales, reacciones. Él es el único que dice, cuando Jesús estaba en Getsemaní, que sudaba como gotas de sangre. Él dice, se veía muy angustiado. Él evaluaba cuestiones corporales, síntomas, evidencia. Y Él dice, el comportamiento de Judas no era un comportamiento humano. Había algo espiritual en su vida. El diablo entró. Es que aquel que ama este mundo predispone su corazón para ser títere, instrumento en las manos del diablo. Eso es evidente. Bueno, Judas sirvió en bandeja de plata su propia vida. Al desechar la luz de Jesucristo, obviamente no queda otra pauta si él voluntariamente se rinde a cualquier cuestión pecaminosa de este mundo. Le está dando oportunidad al diablo de que él sea su proveedor y que él satisfaga su vida. Jesús dijo, Juan 8, a los líderes judíos, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque me odian, quieren matarme. Todo el que quiera traicionar a Jesucristo, odia y desprecia a Jesucristo, no puede tener otro padre que no sea el diablo. Y si el diablo es su padre, el diablo puede disponer para influir profundamente pensamientos, acciones y demás sobre la gente. ¿Sabe qué es lo más triste? Que la gente ni cuenta se da y piensa que son ellos. Los agarra, diría Santiago, la concupiscencia. Esa palabrita de concupiscencia es lo que más te agrada. El deseo más profundo, dulce y fuerte de tu vida, por ahí te agarran. Y de ahí te motivan y te impulsan y te desvían a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y en muchos de los casos es parte de la idea de lo que Lucas está diciendo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Recuerde que había 2 Judas entre el grupo de los 12, el cual era, esto es lo más lamentable, Judas era uno de pocos. Jesús tuvo muchos discípulos, cientos de discípulos, pero entre esos cientos de discípulos eligió a 12. Y entre esos 12 eligió a 3 cercanos, Juan, Santiago y Pedro. Ellos eran dentro de los 12, 3 de los cercanos. Pero entre los los que viajaron constantemente con Jesucristo, uno de ellos era Judas. Judas vio milagros. Judas tuvo al mejor maestro que cualquier ser humano pudo haber tenido, al menos hablando del Cristo corporal, del Cristo humano. Tuvo el mejor maestro. Ninguno de los que hemos estudiado seminario ha tenido un maestro como el de Judas. Jesucristo mismo, al menos en presencia corporal como lo tenía. Y aún así miren que eligió. No se trata, dicen por ahí, de si uno tiene el mejor maestro o no, el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor pastor. Se trata de la disposición de amar a Jesucristo. Porque cuando ni siquiera aún le pongas el mejor a las personas, si no aman a Dios, aún estén en el mejor lugar, donde estén, no van a reaccionar ni aprovechar lo que Dios les está proveyendo. Era uno de los 12. ¿Qué lo llevó a darle la espalda a Jesucristo? Hasta el último momento. Recuerde usted cuando explicamos Juan capítulo 13, la última cena. Hasta el último momento Jesucristo le dice, piensa lo que vas a hacer, Judas. Cuando le dice, uno de vosotros me va a traicionar. No lo detalla Juan. Juan detalla otros aspectos. Pero dice, cuando yo moje el pan y le entregue y meta conmigo al plato, ese me va a traicionar. Oiga, lo hizo Judas y nadie sospechó. Y luego le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice otro evangelista, todos pensaron que Jesucristo le había hecho una encomienda a Judas, porque como él era el del billete y de la logística, entonces dijeron, un encargo le pidió Jesucristo, tal vez atender a los pobres o hacer algo, entonces Judas lo iba a hacer. No, ¿cuál? Iba a traicionar a Jesús, o más bien iba a cobrar su salario por la traición que ya había de antemano. Marcos es quien nos dice, cuando llegan a Jerusalén para la Semana Mayor o la última semana de la vida de Jesucristo, lo primerito que hace Judas es ir a ver a estos asesinos y decirles, ¿cuánto billete me dan? Yo se los entrego, nada más denme chance, yo busco la manera, pero dígame cuánto me van a pagar. Y los sicarios le dicen 30 monedas de plata.
Sobres, dice, ya salió. Yo les digo cuándo. Oiga, ¿sabe qué hace una persona que de alguna manera sabe que la van a matar? ¿Sabe qué hacen actualmente las personas que saben que está bajo peligro su vida? Nunca siguen una costumbre. Siempre cambian el rumbo a que se dirigen a sus casas, sus trabajos. Si es gente de dinero, a veces ya deja de frecuentar esos lugares. Se rodea de gente que lo proteja y evitan seguir una rutina, porque una rutina lo que hace es exponer fácilmente un blanco. Hay una película, no recuerdo cómo se llamaba esa película, pero alguien me comentó, dice, de una película de un asesino que supuestamente relata su historia y dice que las víctimas más fáciles de eliminar son aquellas que nunca cambian su rutina, que hacen rutinas. El que hace una rutina es fácil de eliminar, decía ese asesino. Los difíciles son los que no tienen rutinas, porque no sabes qué van a hacer, no sabes por dónde van a pasar, no sabes si van a hacer la misma hora, el mismo vehículo, no lo sabes. Pero el que se hace una rutina es fácil de eliminar. Judas sabe que Jesucristo tiene una costumbre, ir al Monte de los Olivos. Es una costumbre para Jesucristo. Judas lo sabe. Que él se haya acercado a los asesinos aquellos y le haya dicho, prefiero el dinero que a Jesucristo, yo se los entrego, no se preocupen. Por dinero le dio la espalda a Jesucristo. ¿Por qué a veces le hemos dado la espalda nosotros a Jesucristo? ¿Qué nos ha ofrecido el diablo y que en algún momento hemos traicionado nuestra relación con Jesucristo? Quizá no han sido 30 monedas de plata. Quizá ha sido un momento de placer, una mentira, quizá ha sido una traición a alguna persona, quizá ha sido una ofensa a algún ser querido, quizá hemos defraudado en términos económicos a otro. ¿Con qué hemos traicionado y le hemos dado la espalda al Señor Jesucristo? La actitud de Judas no es propia solo de aquel tiempo. Ese camino que Judas siguió, lo seguimos viendo todavía. Y aún en algunos momentos nos hemos visto tentados y nos hemos visto las señales frente a nuestros ojos que nos dicen, ten cuidado con esto. O nos han hecho ofertas, ¿por cuánto vendes tu relación con Jesucristo? ¿Cuánto estás dispuesto a recibir por traicionar a Jesucristo? Nos ofrecen lo que más nos gusta, dice Santiago. Por ahí nos llega la tentación. Ese es el precio para traicionar a Jesucristo. Judas elige dinero. Y es triste, porque una persona que ama más este mundo, que prefiere lo material, generalmente va a tender, va a empezar a sentirse bien entre malvados, a asociarse con los malvados. ¿Sabe usted cómo está llevando su corazón a una traición? Cuando se siente más a gusto entre gente inmoral, malvada, perversa, que se burla de lo divino, que se burla de los demás, que ofende a los demás. Si usted se siente cómodo entre esa gente, debería ponerse a pensar por qué se siente cómodo. ¿Qué está llevando a su corazón a lo que antes no toleraba, que ahora sí lo tolere? Lo que antes le decía no, que ahora ya ni siquiera lo tome en cuenta y hasta sienta que es algo normal. Eso significa que está emprendiendo un camino para traicionar a Jesucristo. Que su corazón, si se asocia, se siente bien, si convive y al grado de usted mismo imitar y ser como esa gente. Una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser del mundo. Podemos convivir sin ser como ellos, eso es muy distinto. Pero si convivo y soy como ellos, los imito a ellos, los prefiero a ellos, me siento mejor con ellos, ese es Judas. Por eso les dije, siempre hay un roto para un descosido. Aquellos rotos están buscando a alguien que les entregue porque no han podido. Y el diablo le dice, esperen, les echo la mano, ahí les mando a mi gallo. El gallo del diablo fue Judas. Y Judas llegó en bandeja de plata y le dijo, yo se los entrego. Me parece hasta absurdo y una burla la forma en que reaccionan. Dice, entra Satanás. Si Satanás no entra ni se anima, pero Satanás lo impulsa.
Toma su deseo más profundo, él se siente defraudado porque no es la imagen del Jesucristo que él espera. El Satanás le vende otra imagen, otro anhelo, otro deseo. Va, dice el verso 4, y es decir, Judas, fue y habló, es decir, negoció con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia, es decir, con las autoridades. Fue con las autoridades y les dijo: yo se los entrego. Él ideó la manera, lo que los otros no encontraron, con la ayuda del diablo, Judas lo encontró. Bueno, en realidad todos estaban sirviendo a un mismo propósito. Dios no ignoraba, Jesucristo no ignoraba que el diablo iba a participar. Jesucristo no ignoraba que los líderes lo iban a traicionar. Jesucristo no ignoraba que aún el propio Judas lo iba a traicionar. Ya lo había dicho: uno de vosotros me va a traicionar. Recuerda Juan capítulo 6 cuando dice: este es Judas. Jesús dice: no ustedes me eligieron, yo los elegí a ustedes. Pero entre ustedes hay un hijo del diablo, uno que es el diablo, dijo. Dice Juan, estaba hablando de Judas Iscariote. Vuelve a decir Juan capítulo 12, ese es el hijo, ese diablo que dijo Jesús, es el tranza que metía su mano en la bolsa. Luego lo vuelven a mencionar, dicen: bueno, aquí está ahora en su papel, y de lleno. Judas, el traidor, el instrumento del diablo, él fue un instrumento. La mayoría, si no es que todo el pueblo sabía, los líderes están buscando a Jesucristo para matarlo. ¿Qué haría usted si supiera que algún vecino está en peligro de muerte y quienes lo buscan solo están esperando que les den el paradero? ¿Qué implicaría que usted le dijera: yo vi a fulano de tal, a esa gente? Sería matarlo de alguna forma. Eso hace Judas, porque a Jesucristo lo andaban buscando hasta debajo de las piedras. De repente se aparecía en el templo y decían todos: pues no que lo están buscando, no que lo quieren matar, ahí está. Pero lo que no sabían ellos es que estos cobardes no iban a hacer las cosas, o no pretendían hacer las cosas a los ojos de todo el pueblo. Lo querían hacer, dice el escritor, a espaldas del pueblo, porque así actúa una gente que traiciona a Jesucristo. Empieza en lo clandestino, en lo oculto. La traición no es algo que se haga público de entrada, es algo que se cocina en lo privado, se esconde. Eso es lo difícil a veces en ese aspecto. Judas prefiere asociarse con malvados. Sabe que está enterado de que los líderes quieren matar, no quieren arrestar, quieren matar a Jesucristo. Y aún así él decide acudir con ellos, decide hacerse uno como ellos. Se hace de un mismo sentir. Adquiere la misma visión, propósito de esos asesinos. Judas se prestó para ser instrumento del diablo y de los siervos del diablo, que son los líderes judíos. Aquellos malvados, junto con Judas, acuerdan y ponen un precio de una vida inocente. Judas dice: yo me las arreglo para que ustedes tengan en sus manos a Jesucristo. Yo sé dónde lo vamos a encontrar. ¿Recuerda usted cómo Judas entrega a Jesucristo? ¿Dónde lo entregó? ¿Dónde lo agarraron? ¿Cómo lo agarraron? Lo agarraron después de terminar una jornada de una cena. Se va al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos se queda largas horas orando, mientras sus discípulos, por cierto, se deshacen en sueño, pero lo pescan en el Monte de los Olivos, particularmente en el huerto de Getsemaní. Ahí encuentran a Jesucristo. ¿Quién los llevó? ¿Quién sabía dónde estaba? Judas. Judas, por precio de traición, diría: ¿cómo sabes que estás traicionando o empezando a seguir un camino de traición a Jesucristo? Cuando tu carácter y conducta se asemeja a la de la gente que odia y desprecia a Jesucristo. Cuando no pueden distinguir quién eres tú. Eres igual a los demás, ni has cambiado, ni varías, te comportas, hablas, piensas, actúas como cualquier otra persona, menos como Jesucristo. Entonces, ¿cómo dices tú que eres? Cuando hay eso, es un camino de traición. Claramente un camino de traición. Mire qué dice la Escritura. Primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 10. Leo desde la Nueva Biblia Viva. Porque el amor al dinero es la raíz
de toda clase de males. Hay quienes por codicia han dejado la fe, por correr tras las riquezas, y al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos. El dinero es neutro, pero el amor al dinero es malísimo. Se lo repito, el dinero es neutro, la riqueza, los bienes son neutros. Pero amar esas cosas por sobre cualquiera, eso es malísimo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. El amor al dinero, el amor al mundo, el amor a las riquezas, el amor a los bienes, si se desprecia, que por lo general se va a despreciar a Dios, porque no hay lugar para servir a dos señores. No se puede servir a las riquezas, dijo Jesús, ni a Él, no se puede. Judas lo muestra en una forma clara y evidente. No se puede amar el dinero y decir que se ama y se es fiel a Jesucristo. No se puede. Jesús dijo porque se va a tratar bien a uno y se va a aborrecer, odiar, despreciar, menospreciar al otro. Generalmente por pecado elegimos, si damos ese lugar, elegimos siempre a este mundo antes que a Jesucristo. Solo la gracia de Dios nos permite seguir eligiendo a Jesucristo, no somos nosotros, es la gracia de Dios, es su Espíritu el que hace eso. La tercera y última característica del camino que conduce para traicionar a Jesucristo, no solo es un asunto de amar este mundo, no solo es un asunto de temer más al hombre, de preocuparse más por agradar a la gente que agradar a Dios. La tercera característica está en los versículos 39, 40, 45 y 46. De hecho, podemos decir que del 39 hasta el 45 está la tercera característica de una persona que seguramente está caminando y transitando un rumbo de traición hacia Jesucristo. No solo amar este mundo, no solo temer más o tener en mayor estima el concepto de los hombres que el de Dios. La tercera característica es descuidar la comunión con Dios. Descuidar la comunión con Dios te va a llevar a traicionar fácilmente a Jesucristo. Cuando eso pasa aún en las relaciones en este mundo, llámese noviazgos, llámese matrimonios, cuando descuidas el amor que debe cultivarse entre ambos, se puede incurrir en eso. A causa del pecado se incurre en traición. ¿Cuánto más para Dios? Si yo le dedico poco tiempo a Dios, es obvio que mi corazón no va a estar familiarizado, ni lo voy a preferir ni valorar como Él merece. Que cuando me ofrezcan un precio de traición, como no lo aprecio porque no lo conozco adecuadamente, porque no sé valorarlo, lo voy a hacer a un lado y voy a preferir lo que... El dicho aquel se cumple que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. En esta área no aplica, pero hay quien lo aplica de esa forma. Descuidar la comunión con Dios es una causa segura, un factor seguro de que se está transitando un camino para traición. ¿Por qué digo esto? El versículo 39 dice de la siguiente forma: son las últimas horas de vida de Jesucristo. Está a punto de cerrar su carrera en la tierra. Las últimas horas, y toma 3 de sus 11 discípulos. Recuerde, Judas ya se fue a vender a Jesucristo. Fue a cobrar su salario de iniquidad, diría la Escritura. Descuidar la oración diligente y perseverante allana el camino para traicionar. Poca o nada oración te da un mayor riesgo de ser un traidor hacia Jesucristo. Jesús les dice a sus discípulos, hay que entender algo. Viene un momento muy complicado para los discípulos. Jesús ya les dijo, cuando le revela Dios Padre a Pedro, Jesús le dice, ¿quién dice la gente que soy? No, pues que Elías, que un profeta, que por acá y por allá. ¿Quién dicen ustedes que soy? Dios le revela a Pedro, es decir, recibe una respuesta que ninguno iba a poder descubrir por intuición, ni razón, ni nada humano. Dios le dice a Pedro, es Jesucristo el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús les dice, no se lo digan a nadie, pero les tengo que decir algo.
El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, va a padecer en Jerusalén, lo van a traicionar, lo van a maltratar, va a ser entregado en manos de inicuos y ahí va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Y aparte les digo algo, a ustedes les va a ir como en feria, les dijo Jesucristo, les va a ir mal, porque van a herir al pastor y dice el texto que las ovejas van a ser dispersas. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir, les dijo Jesucristo. Y en particular a ti, Pedro, le dijo, a ti te van a agarrar y te van a dar unos buenos azotes, como dice, ¿te acuerdas como el señor del campo le quita, las imperfecciones al trigo, que lo azota con ganas en el piso? Bueno, así te va a pasar a ti. Satanás te ha pedido, dice, para zarandearte como trigo, como se zarandea el trigo. Pero no te preocupes, yo he orado para que tu fe no falte. Eso es consuelo. Y después, en esos momentos, cuando está a punto de ocurrir y detonarse toda esta serie de eventos, les dice, me siento muy triste, me siento triste hasta la muerte. Juan 13. Jesús dice, me siento muy triste hasta la muerte. Lucas detalla los síntomas físicos de Jesucristo, de esa gran carga y tristeza por cargar nuestras ofensas y por ser separado momentáneamente del Padre a causa de Él convertirse en la paga del pecado. Suda gotas como de sangre, dice en su tiempo, en una oración tan intensa, tan significativa y emotiva en aquella noche en Getsemaní. Y Jesucristo les dice a sus discípulos, una sola forma de enfrentar las adversidades, las pruebas y las tribulaciones y no traicionarme es que ustedes no descuiden el tener comunión con Dios, es decir, orar con diligencia. Oren para que cuando llegue el momento de prueba, cuando venga el momento duro, ustedes puedan resistir. Eso está diciendo Jesucristo. Está a punto de llegar el momento más difícil para mí, para ustedes. La única forma en que no me den la espalda es que ustedes mantengan con diligencia su comunión con Dios. Oren con toda diligencia. No pierdan tiempo, no queda tiempo. Es urgente que se pongan en las manos de Dios porque lo que viene es difícil. Jesucristo nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Todos sabemos eso. Pero cuando llega la aflicción, ahí entendemos el significado de esas palabras. Y eso que dicen de que Dios nos agarre confesados, no confesados solamente, que nos agarre de rodillas, orando, porque vamos a necesitar y requerir mucha fuerza para no hacer lo que los discípulos hicieron, darle la espalda a Jesucristo. Los discípulos le dieron la espalda a Jesucristo, no como los líderes, no como Judas, pero le dieron la espalda a Jesucristo. Pedro es el ejemplo más claro. ¿Qué hace Pedro cuando arrestan? Le mocha la oreja a Malcolm, saca su espada y le mocha la oreja. Jesucristo toma la oreja, la pone en su lugar, es decir, le restituye, le vuelve a crear en algo maravilloso, admirable. Nada de eso disuadió el corazón de aquellos perversos de arrestar a Jesucristo. Yo les publiqué hace también pocos días una reflexión. Yo no sé si se ha puesto a pensar usted, si mi vecino, si fulano al que le estoy hablando del Evangelio viera un milagro de Dios, quizás se convertirían. No. Si el pecado lo tiene bien agarrado, así aún haga Dios milagros frente a sus ojos, no se va a arrepentir. Diría el hombre que estaba en el infierno de la parábola de Rico y Lázaro, pero si Dios mandara a Lázaro entre los muertos y le fuera a decir a mis hermanos, se van a convertir, le dijo Moisés. Abraham le dijo, no, a Moisés tienen ni los profetas, si no le hacen caso a eso, aún se levanta un muerto. Jesucristo se levantó de entre los muertos y ni le creen. Porque cuando el corazón está así, no reacciona, no entiende. La oración es clave. La perseverancia en eso es clave. Jesús se los había dicho, Lucas 9:22. Ahí les dice. Verso 40 les vuelve a repetir, oren. ¿Siente usted que está a punto de vivir algo difícil? Doble más sus rodillas, ore más para que resista más. A mayor oración delante de Dios, mayor resistencia frente a las tentaciones, mayor resistencia ante las pruebas. Así funciona delante de Dios.
quiere ser más resistente, aguantar más a pesar de lo duro que puede enfrentar, ore más. Eso es lo que dijo Jesucristo y lo que está diciendo ahí. Los 11 restantes, haciendo un lado a Judas, Judas ya abandonó a Jesucristo, pero los 11 restantes, ¿qué van a hacer? ¿Qué hicieron? ¿Quién de ellos permaneció cerca de Jesucristo? ¿Sabe qué dice la Escritura? ¿Quiénes permanecieron cerca de Jesucristo? Las mujeres. Las mujeres, ¿quiénes? María Magdalena, otra María y la madre de Jesús, María Magdalena y otras mujeres. Ellas permanecieron cerca de Jesucristo, lo más cerca que les permitieron. Pero los demás, mire, Marcos es el que cuenta que estaba con su sábana y lo agarraron ahí durmiendo, y no sé por qué estaba desnudo, pero no dicen los escritores. Pero él dice, hay un joven lo agarraron y lo querían agarrar, y pues el pobre de tanto temor que tuvo hasta la sábana y lo dejaron desnudo, y desnudo salió huyendo. ¿Quién era ese? Marcos, dicen. La forma impersonal, en tercera persona, que relata el evento, dicen los escritores, era una forma de expresión en ese tiempo que habla de sí mismo. Así hablaban cuando escribían, entonces se refería al mismo. Huyeron de Jesucristo, le dieron la espalda a Jesucristo. Pedro mismo, Pedro estaba ahí, le dice cuando se sienta a la fogata que va siguiendo a distancia a Jesucristo. Él y Juan siguen a distancia a Jesucristo. ¿Qué hizo que se dispersaran? ¿Qué hizo que se asociaran con Jesús? Está sentado en aquella fogata y una de las sirvientes, según se acerca y le dice, tú hablas igualito a ellos, igualito a Jesucristo. Le dice, tú eres uno de ellos. Y él dice, no, ni lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Por segunda ocasión le vuelven a insistir, se va a otro lugar, y en esa ocasión hasta palabrotas dice Pedro, negando su fe. Y es cuando canta por tercera vez el gallo, y dice uno de los escritores bíblicos, ese detalle no lo incluyen todos, que se cruzan las miradas entre Pedro y Jesús, como diciéndole a Jesús, te lo dije. Pero no fue una mirada de recriminación, fue una mirada de ternura y de perdón. Por eso Pedro sale y llora como un niño con todas sus fuerzas. Eso es llorar amargamente. Pero todos traicionaron a Jesús. Es decir, los varones, todos ellos, los 11 restantes, traicionan, abandonan a Jesús. El temor de ser detenidos, de poder morir. Ellos habían dicho, estamos dispuestos a morir y entregar la vida. Si es necesario, Señor, la entregamos contigo. Una cosa es decir eso. Alguien va a decir ahí con mucha razón. No es saber morir para Cristo, es saber vivir y morir para Cristo. Hay que aprender a vivir para Cristo antes de dar la vida para morir por Cristo. Porque para morir por Cristo tengo que haber vivido de una forma honorable y respetable por amor a Jesucristo. Jesús dice, oren con diligencia y perseverancia, porque eso les ayudará a resistir en el tiempo malo. Una traición a Jesucristo se gesta cuando hay poca o nula oración, cuando no hay diligencia. Los discípulos reaccionaron de la manera en que reaccionaron porque la tristeza los venció, dice el versículo 45 del capítulo 22. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, y Lucas sí dice, a causa de la tristeza. ¿Sabe cuándo nos derrota la tristeza? ¿Sabe cuándo traicionamos a Jesucristo por algún dolor, angustia, problema? Cuando nuestro corazón no se ha firmado en orar. Cuando no hemos orado, cuando no hemos escuchado para obedecer la palabra de Jesucristo. Eso implica también el descuido de nuestra comunión. Jesús había anticipado repetidas veces, Mateo 26 del 36 al 46, Él repite, Mateo dice, Jesús 3 veces fue a orar y regresó. Y las 3 ocasiones que fue y volvió, encontró durmiendo a los discípulos. ¿Por qué no pudieron resistir cuando Jesús fue arrestado? ¿Por qué tuvieron que
encerrarse a llorar. ¿Se acuerdan de esa reflexión que les compartí? Que todos están chille y chille, encerrados. Con códigos entraban. Nadie entraba a esa casita donde estaban, salvo que diera el código para que lo dejaran entrar. Aquellos que iban en camino en Emaús se habían encontrado a Jesucristo. Llegan, les tocan la puerta, les abren, cierran otra vez la puerta. Mateo, Marcos y Lucas aclaran muy bien. Tenían tanto temor que estaban encerrados, tristes, llorando, con la puerta cerrada. Nadie entraba y salía que no fuera de ellos. Y Jesucristo se atraviesa como si nada. Es decir, aparece repentinamente en forma milagrosa delante de ellos. Es todas esas expresiones, es encerrarse, ese dolor, esa angustia, el haberle dado la espalda a Jesucristo los llevó a ellos a sentirse tan mal, a diferencia de Judas. La traición que ellos hicieron no fue profunda como la de Judas, pero sí traicionaron a Jesucristo. Sí le dieron la espalda a Jesucristo. ¿Qué los llevó a darle la espalda a los 11 restantes hacia Jesucristo? La falta de comunión con Dios. ¿Qué nos lleva a traicionar a Jesucristo? Quizá no nos lleve el temer más a los hombres. Quizá no nos lleve a amar más este mundo. Pero quizás sí nos veamos tentados muchas veces y algunas veces cedamos a traicionar a Jesucristo porque tenemos una pobre y débil comunión con Dios. Jesús fue muy claro en decir, voy terminando con esto, versículo 46, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren, para que no entréis, es decir, para que la tentación, el dolor, la prueba no los venza a ustedes, sino que ustedes puedan vencer el momento más difícil que estén enfrentando. Mateo 7:26, nueva traducción viviente. Jesús hablando dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, sin fundamento, sin resistencia. El camino para traicionar a Jesús deliberadamente siempre está compuesto por desprecio de la autoridad divina, por amor más a este mundo que a Dios mismo y por descuidar la relación con Dios mediante una vida que persevere en obediencia. Termino con este texto, Mateo 7:12, Nueva Biblia Viva del 2008. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conducen a la perdición. Por eso muchísimas personas los prefieren. Le invito a ponerse sobre sus pies. Quiero preguntarle, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Qué le preocupa más? ¿Lo que la gente piense de usted o lo que Dios piense de su vida? ¿A quién ama más? ¿A quién prefiere más? ¿A Cristo o a este mundo? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su obediencia? ¿Hay algo que le haya azotado últimamente la vida y que le haya llevado a darle la espalda a Jesucristo? Probablemente si así fue, si revisa usted cuánto oró, cuánto dependió y obedeció al Señor, probablemente ahí está la raíz del problema. ¿Qué le parece si le decimos al Señor, ayúdanos, Señor? Si yo he seguido o dado unos pasos por ese camino que lleva a traición, te suplico, Señor, que devuelvas mis pasos y vuelvas mi camino hacia ti. No quiero ofenderte de otra vez de esa manera, ni quiero ofenderte de esa manera siquiera, si mi vida no lo ha considerado. Pero si me he visto tentado, Señor, a darte la espalda, ayúdame, por favor, a mantenerme fiel y leal hasta el último día de mi vida. Señor, te damos gracias. Padre, es muy claro lo que tu palabra habla. ¿Cómo se puede decir que se es seguidor tuyo? ¿Cómo se puede decir que uno vive para ti cuando en los momentos más difíciles te damos la espalda, Señor? Cuando tú has sido bueno para con nosotros, no nos has hecho ningún mal, te lo debemos todo absolutamente. ¿Cómo podemos tratarte de esa manera? Tu palabra dice que cuando no te conocemos, cuando te menospreciamos,
Cuando no te obedecemos, Señor, podemos elegir eso. A causa del pecado somos tentados muchas veces, Señor, de muchas maneras. Ayúdanos a resistir. Una de las maneras que tú sabes, Padre, es cuando enfrentamos situaciones adversas, o aún algunos, Señor, cuando están en tiempos de prosperidad y tienen esa sensación de que no necesitan nada, Señor, porque todo les va bien. Aún en esos momentos tú nos has advertido, Padre, que tengamos cuidado de mantenernos leales y fieles a ti. Ayúdanos a no desistir, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a dedicar nuestro corazón con diligencia al tiempo de oración, a obedecerte por sobre todas las cosas, no solo cuando lleguen los momentos malos o los momentos difíciles de angustia, sino en todo tiempo en nuestras vidas podamos rendirla ante ti, Señor. Que podamos buscarte, obedecerte, no por lo que tú nos das, Señor, que no nos mueva incluso el temor al infierno, a la muerte, sino que nos mueva el amor que viene de ti, Señor. Que por amor te busquemos, que prefiramos, que tengamos preferencia, Señor, que tengamos nuestro corazón rendido ante ti, que seamos íntegros, nos vean o no nos vean, Padre, sabiendo de antemano que tú vigilas nuestras vidas en todo tiempo y que no hay nada que te podamos esconder, que todo tú lo sacas a la luz, Señor, no con la intención de avergonzarnos, sino de llamarnos a arrepentimiento e invitarnos, oh Dios, a que cambiemos de rumbo. Ayúdanos a discernir nuestros pasos, es decir, que estemos atentos y seamos cuidadosos a las elecciones, decisiones, pensamientos, conductas y hábitos a los cuales, oh Dios, dedicamos nuestra vida. Ayúdanos a medir nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a considerarte a ti por sobre todas las cosas, a amarte solo a ti, Señor. Que nuestro corazón no le dé lugar a otra cosa. Que no rindamos nuestras vidas, Señor, a las cuestiones de este mundo. Enséñanos a administrar lo que pones en nuestras manos. Ayúdanos a elegirte y a preferirte a ti, Señor. Ayuda a nuestro corazón a mantener con diligencia el buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, aún antes de que lleguen las tormentas, fortalécenos en ti. Y aún si llegasen a nuestras vidas, ayúdanos a buscar en oración, Padre, con diligencia, insistencia, con entrega, con devoción y profundo amor hacia ti, Señor. Ayúdanos a buscarte en todo tiempo. Si nuestro corazón se ha visto titubeante, se ha vacilado o aún se ha visto tentado a darte la espalda, a venderte a ti por unas monedas, por placer o por cualquier otra situación, lejos sea de nuestra vida y de nuestro corazón, oh Dios, traicionarte de esa manera. Ayúdanos a caminar en integridad y en santidad. Por amor a tu Hijo Jesucristo te lo suplicamos. Amén.